cómo hablar de sexualidad con niños y jóvenes. Ya. Y el otro tema que tengo también es qué hacer cuando vemos a un niño masturbándose, cuando pillamos a un niño o una niñita masturbándose. Y suele pasar a que toman, o sea, los papás lo toman como algo No, terrible, muy sí, ya. no saben que quedan en shock. Ya, yo soy papá, tengo 24 años, 25 años, soy un hombre joven y veo qué pasa, cuál es la, qué pasa si uno se enoja y reta al niño en vez de, cómo se tiene que tomar, más bien dicho, para no entrar al tema, cómo lo tiene que tomar padre o mamá. Bueno, primero tomarlo con absoluta naturalidad. De todas maneras, bueno, cuando se pilla a un niño masturbándose o digamos, bueno, entremos al contexto de cómo ocurre esta situación. Lo primero que ocurre es que, por lo general, el niño lo hace solo en la pieza. Entonces, para que el papá o la mamá lo pillen masturbándose, tienen que abrir la puerta y darse cuenta que el niño se está masturbando. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero, pedir disculpas y cerrar la puerta, con absoluta naturalidad. Eso en el caso de los chicos adolescentes o preadolescentes, Sí, o un hablemos de niño, 12 años, porque se supone que las guaguitas, o 1 año y medio, o 2 años, empiezan a tomarse sus genitales, claro, sea niña pero o sea un niño. sí, pero ¿A qué edad se puede decir que distingamos. es? Ya, eso Eso digo. no es masturbación. O sea, Ya, primero, bueno, vamos a hablar son dos cosas distintas. Primero, cuando hablamos de masturbación es cuando un niño está, bueno, haciendo el acto masturbatorio que todos conocemos. sí, claro. Cuando vemos a un niño más pequeño, por ejemplo, de unos 6 años para abajo, 5 años, 4 años, bueno, digamos, el placer genital se estima que viene incluso desde el útero. Entonces, no tiene que ver con la sexualidad. Nosotros sexualizamos los genitales de los niños, pero los niños es una parte de su cuerpo. Es decir, eh, los niños cuando son bebés y empiezan a tocarse sus genitales, Ya. es lo mismo que cuando, por ejemplo, se tocan una patita. Se toman una patita y se la empiezan a chupar la patita, Es como una exploración, ¿no? justamente una exploración. Entonces es algo tan sencillo como a mí me agrada chuparme la patita y lo vuelvo a hacer. Es Y, así de sencillo. y se toma como Entonces los gracia, niños, cuando se están claro, chupando un dedito es como simpático. Así. claro. Entonces cuando el niño se toca sus genitales, siente placer. Es así de Sí, sencillo. claro. Pero no es un placer sexualizado, No, no es algo sexual. Es que le agrada tocarse y por lo tanto como le agradó, se vuelve a tocar. Y no pasa nada, no tiene nada de malo. Es importante dejar a los niños hacerlo, pero de a poquito darles a entender de que esto es una conducta que se debe hacer en privado. Es algo que se hace en privado y que no está socialmente aceptado, como por ejemplo defecar. Cuando vamos al baño, nosotros vamos al baño, cerramos la puerta y hacemos lo que tenemos que hacer. privado es lo privado, digamos. Correcto. Entonces entender de que la masturbación o tocarse las partes genitales es algo que se hace en privado. No es algo socialmente aceptado que podamos hacer en público, es algo que deben hacer los niños en privado. Y eso sería todo. O Es sea, así es lo normal. Lo anormal es los tipos estos psicópatas que van a colegio, a la salida de colegio y andan mostrando sus genitales a las niñas o a los niños. Eso ya es otra materia. justamente. Esta materia de ser privado viene de la enseñanza de uno también. Uno tiene que desde chiquitito decirle a los niños, por lo claro, o sea, esto es privado, o sea, no se puede, hay cosas que no se pueden hacer. Correcto. Tal como lo dijiste tú, defecar o hacer pipí, cualquier, son cosas privadas. La masturbación viene siendo también algo que no se Correcto. puede hacer en cualquier lado y hay que enseñarlo Justamente, desde chiquitito. justamente, pero de todas maneras es una conducta muy normal. Es bueno que los papás hombres hablen con sus niños varones y conversen de una correcta técnica de masturbación. Bueno, eso es algo que yo hablo mucho en la terapia. Yo explico muy bien cómo la manera correcta de masturbarse para no caer en problemas o disfunciones como por ejemplo la eyaculación precoz, que está muy asociada a la mala masturbación. La masturbación, por otro lado, es un tratamiento o es una conducta que yo recomiendo para todos mis pacientes. Los pacientes todos se van con indicación de masturbación. En el caso de las mujeres para autoconocimiento y en el caso de los hombres como terapia, digamos como ejercicio. Por supuesto, una correcta masturbación, un ejercicio específico, con una metodología específica, y eso les permite sanarse de la eyaculación precoz.
Así que es muy importante la masturbación. Y lo otro que quería, por último, finalmente, con respecto a lo mismo, la masturbación debemos entender que para los niños es un derecho y los padres debemos ser respetuosos de eso. Es decir, en el mismo caso, voy a poner el mismo ejemplo, en el caso de que los papás pillemos, entre comillas, a un niño masturbándose, lo primero es disculparse, entender de que eso es algo que le pertenece al niño y él lo debe hacer de forma libre, y nosotros debemos respetar su privacidad. Eso es súper importante. Golpear la puerta antes de entrar, ¿cachai? Como tener ese tipo de manejo con el tema. Ahora el rol de los padres, que era mucho más antes, era que esto te hace mal, que el cerebro se te va a atrofiar, que se te van a quemar las neuronas, que esto es un pecado, el pecado, que viene el diablo, claro, y te viene a buscar. Claro, viene el viejo al saco. Exactamente. Eso es un error grave. Terrible, porque terrible. Ya lo estás castrando. Justamente, no, de verdad eso incide pero muy negativamente en los niños, porque primero lo asocian con algo malo, que estamos tratando de desmitificar eso, de que no es algo malo. Y cuando los niños entienden de que es algo malo, ya no es que lo dejen de hacer, no es que lo siguen haciendo, pero lo hacen escondido, lo hacen rápido, para que mi mamá no me pille, para que mi papá no me pille. Y cuando lo empiezan a hacer rápido, empiezan estas disfunciones de la eyaculación precoz, por ejemplo, que uno de los grandes culpables de la eyaculación precoz es una mala técnica masturbatoria. Bueno, yo voy a hacer, no una infidencia, pero nuestra querida Karen escribió para una revista que es bien... ¿cuánto se llama? Revista Bienestar y Salud. Sí. Y me pareció estupendo lo que pusiste. Muchas gracias. Y sobre todo lo que me llamó la atención es eso, que es una forma normal de hablar de masturbación, de todo ese tipo. Correcto. O sea, por favor, amigas, amigos, no lo tomemos como una cosa mala o tal como dijiste tú, un pecado o algo que te va a atrofiar. No, todo lo contrario. Y lo que me llamó la atención es de 10 hombres. Vamos a cambiar a lo mejor. Sí. Pero aquí es de todo un poco. Circunstancialmente de 10 hombres, 3. Y no tienes por qué saberlo, no tienes por qué ellos andarlo diciendo. Justamente. Pero ahí tienen que buscar ayuda. Justamente. Yo siempre doy este dato para que la gente no se sientan solos. Porque mucha gente llega a la consulta como pensando que son el único espécimen de la tierra que padece eyaculación precoz. Y no es así. En la consulta, bueno, nosotros en Sex Medical Chile tenemos absolutamente normalizado el tema. Nosotros casi todos los pacientes que tenemos son eyaculares precoces. Y la verdad es que son personas comunes y corrientes, normales, que llegan muy asustados, se van muy contentos de la consulta porque se dan cuenta que en la consulta yo los acojo, les quito la culpa, se sienten entendidos, ¿cachai? Y es súper importante eso, porque sienten una culpa terrible y quitar esa culpa es parte del tratamiento. Oye, una cosa, si a un adolescente, el padre o un hermano o cualquiera lo pilla en el momento justo, ¿es un problema de culpabilidad también para él? ¿De culpabilidad? ¿Se siente culpable? ¿Culpable quién? Yo soy un lolo. No, yo soy un lolo, yo me estoy masturbando. Y entra alguien introspectivamente y me pilla en eso. Yo me sentiría como muy mal. O sea, claro, si no tienes una educación sexual previa, entendiendo de que tú piensas que lo que estás haciendo es malo, justamente. Si tú piensas que lo que estás haciendo es súper malo y que más encima te pilla tu mamá, claro, por supuesto que hay, pero súper traumatizado. Sobre todo si eso después no se conversa. En general los padres lo que hacen es hacer como que nada pasó, no se habla más del tema, siguen la vida, digamos, todo normal. Entonces, no está bien, hay que conversar. Lo otro que pasa mucho ellos son los niños que andan de repente espiando a los papás. Pasan los jóvenes. ¿A quién no le ha pasado que lo han pillado los niños? Claro. Y ahí también se tiene que actuar con naturalidad. Sí, justamente, cuando eso ya ocurre, se por puede supuesto, ilustrar al niño, ilustrarlo, o sea. Actuar con naturalidad, pero también hay mucha responsabilidad de los padres. Los padres deben protegerse de eso. Hay cosas que los niños no deben ver. De repente son cosas serias, pues se escabullen y... Por eso es parte como del otro tema. Pero justamente lo que dices tú es muy sabio. Cuando ellos ya ocurre lo que ocurre, o sea, digamos ya te pilló en el acto sexual con tu pareja, actuar con naturalidad, explicarle que es algo que hacen los papás, que es algo absolutamente normal, que de esa forma y con ese ejercicio en el fondo ellos llegaron a este mundo, es algo absolutamente natural, pero previo a que eso ocurra, tratar de, cerrar la puerta con llave, o sea, tomar las medidas básicas, digamos, para evitar que esas cosas ocurran. Eso depende de la privacidad también de la casa.